La comida significa cultura, porque alimentarse consiste en un ejercicio intelectual de posibilidades creativas con sentido simbólico y sensorial que puede llegar a ser un arte, aunque algo efímero. La- en la alimentación entran en relación diferentes zonas de la creatividad cultural, que van desde la selección de los alimentos y su conservación hasta el proceso culinario mismo. También se incorporan los diferentes rituales sociales, con acciones tradicionales en distintas culturas donde se marcan diferencias de género, edad, rango y clase, sin olvidar las acciones alimentarias que presentan un especial simbolismo de sacrificio, purificación, iniciación, o las relativas a momentos vitales centrales, como los nacimientos, matrimonios y funerales. Las grandes fiestas colectivas, como el carnaval o las fiestas populares de origen religioso o de siembra y cosecha, tienen sus propias tradiciones alimentarias en las distintas culturas y en los diferentes tiempos históricos. Y eso es parte de la historia que nos invita a conocer la académica e investigadora Ana María Massa en este bellísimo libro llamado El Jardín de las Delicias, que ahí se los estoy mostrando a quienes nos están viendo en YouTube y en Facebook, que fue recientemente editado por la editorial Crítica. Ana María, muy bienvenida a Radio Universidad de Chile, ¿cómo estás? ¿No escuchas? Ahí parece que la perdimos. Ahí estamos. Ana María, parece que te perdimos un poquito. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que todavía seguimos haciendo entrevistas por Zoom, así que yo estoy en el estudio, pero nuestros entrevistados y entrevistadas están al otro lado del computador. Ahora sí, Ana María, parece que nos reconectamos. ¿Cómo Ah, estás? ya. Muy bien. Encantada, decía, de estar justamente en la radio de la Universidad de Chile. Mi casa original. Claro, sabemos que ahora Yo eres académica soy de. titulada de la Universidad de Chile. Claro, y ahora eres parte de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterrae, donde hay gente tan notable también que nos parece que Sí, vale muchísimo la pena conocer. Tenemos muchos amigos y amigas allá. Y a mí me encantó tu sí. libro, Ana María, por decirlo de alguna manera. El otro día se lo trataba de explicar a alguien y le decía, eres como el infinito en un junco. Para quienes leyeron ese libro Sí, maravilloso, que es sobre la historia de cómo llegaron a aparecer los libros como objeto cultural, ¿no? Yo le decía, es como ese libro, claro. pero hablando de comidas. Y esto Sí, parte en la antigüedad, sí. cuando tú marcas al inicio del libro, ¿cierto? Estos tres momentos, cuando los seres humanos se vuelven carnívoros, cuando Mm, se encuentran con el fuego, ¿no? Y tienen la posibilidad de poder cocinar sus alimentos y luego con la aparición de la agricultura, que fue muchísimo después. Ahora, claro. cuéntanos cómo llegaste a este tema y por qué te parecía importante hacer un libro al respecto. Mira, o sea, me halaga que me hayas comparado con el otro gran libro sobre la historia del libro, ¿no? Del infinito en un junco. Lo que ocurre es que tal vez en este siglo los académicos estamos un poco saliendo de nuestros espacios cerrados, que es la academia escribiendo para otros académicos. Entonces, a ver, los niveles de educación tan importantes, el gran interés que existe en las sociedades por conocer más allá de sus propias especializaciones. Entonces, eh, se ha dado la posibilidad, yo creo que en eso hemos coincidido mucho, de cómo compartir de una manera cercana, seria, profunda, pero no, a ver, no tan elitista como los grandes trabajos académicos de cuando yo me formé, ¿no? En los años 60, imagínate. Entonces, esto ha generado un interés colectivo, porque muchos lectores en todo el mundo están interesados en saber sobre la evolución humana, los pasos de los distintos planos de la civilización. Y así yo, que tuve siempre la fantasía de escribir un libro sobre la Edad Media, que es un periodo que me fascina, pero donde estaban algunos modelos extraordinarios, como eh, María Rosalida, una gran medievalista de origen argentino, que hoy día prácticamente no se lee, justamente por la dificultad que tiene, no se lee ya ni en las universidades. Ujú. Entonces, se me se me mantuvo este gran interés por difundir los elementos esenciales de la Edad Media con un interés doméstico que yo he tenido siempre, que es la cocina, ¿no? Investigar sobre la cocina, crear una biblioteca de cocina desde las distintas líneas de posibilidades,
las distintas culturas expresadas en la cocina, experimentar yo con platos, ya sean platos hindúes del Magreb, los complejos platos franceses, y esto lo fui estableciendo como una forma lúdica e intelectual. Entonces llegó un momento en que, te digo, esto lo he comentado otras veces, pero es simpático porque yo, desde hace años, que he hecho en distintas universidades cursos sobre Cervantes, que para mí el Quijote es el libro más extraordinario que se ha creado hasta ahora, ¿no? Entonces, al final, en cursos que no eran numerosos, se me ocurrió, como en el Quijote hay una serie de elementos representativos de la comida, ya sea la falta de comida, la fantasía de Sancho Panza sobre la comida, la caracterización de Don Quijote, desde la comida, para explicarnos de qué condiciones económicas y sociales tiene el personaje. Y además esto aparece en muchos otros libros. Entonces empecé a invitar a mis estudiantes, porque yo decía, bueno, puede que se les olviden pasajes y episodios del Quijote, pero tal vez no se les va a olvidar nunca que la profesora los invitó a su casa a comer platos que estaban en el Quijote. Bueno, y esto finalmente se convirtió como en una tradición, ¿no? Ya aumentaron los cursos, el número de alumnos, he tenido alumnos de intercambio franceses que han venido y que estaban muy desconcertados, porque bueno, yo sé que esto no es común, o sea, como me gusta cocinar, me gusta compartir y transmitir a través de la comida elementos que son esencialmente culturales. De esa manera fue como creciendo. En la misma Universidad Finisterre me pidieron que hiciera un curso sobre, no para estudiantes de literatura, sino todos los estudiantes, un curso sobre la cultura y la comida, porque de esa manera era posible acercar vivencialmente, imagínate, a través de los sabores, ¿no? Lo que yo planteo en el libro, a través de los sabores tú puedes saber sobre los saberes, o sea, cuánto conocimiento hay detrás de eso. Y bueno, fue tan bien recibido el curso, ¿no? Que he estado durante varios años, y esto me llevó justamente en el encierro intelectual de la pandemia, que a mí no me complicó en absoluto, ¿no? A escribir el libro, sin saber si me lo iban a publicar, pero coincidiendo, sin saber también, con estas líneas de otros libros en que se sale de la academia y que se plantean aquellos elementos que son fundamentales para el conocimiento universal. Entonces, una manera de explicar sobre los periodos que sobre todo los estudiantes chilenos han perdido ese sentido temporal de la historia, la comparación entre los periodos de la historia, y mucho menos no tienen ninguna experiencia sobre la Edad Media, porque si uno es europeo, claro, no hay mayor problema, ¿verdad? Sale y va a tener la catedral gótica o una antigua catedral románica o la compara con la renacentista. Aquí, en Santiago, podemos hacer una especie de tour cultural, pero tenemos que partir de cuando se construyeron los primeros elementos, como la iglesia de Santo Domingo, que todavía mantiene algunos elementos del Renacimiento, pero ya la misma catedral de Santiago es barroca. Entonces, bueno, eso nos distancia completamente y por lo mismo estamos volcados hacia el presente del futuro, o sea, porque ya ni siquiera el presente es cómo va a ser el futuro, toda nuestra preocupación, sin entender que este presente tiene pilares fundamentales que están en el pasado y que para hacer una reflexión profunda sobre este presente, sin dejar de plantearse el futuro, tenemos que entender justamente cómo fue el pasado. Entonces la dimensión de la condición humana, podríamos decir, si uno sigue los escritores del siglo XIX, varía, se hace mucho más compleja, mucho más interesante. Imagínate, quienes hoy día estén preparándose para las fiestas, el 18, pero ¿por qué es tan importante el 18? No solamente en Chile, porque es una fecha histórica de la independencia, sino porque coincide con el periodo
antiquísimos, que eran los periodos de las fiestas de las primaveras, que tenían que ver con las fiestas de la siembra, ¿no? O después lo que van a hacer, porque la Semana Santa es en el periodo europeo, justamente en fines de marzo-abril, porque coincide con las antiguas fiestas de la primavera, que corresponden a fiestas de siembra o son las fiestas de cosecha, que son las más antiguas. ¿Y por qué eso es importante? Desde que nació en la cultura el sentido de lo sedentario, el uso de la tierra y la comida, porque ahí es donde vamos, que el origen de toda la cultura pasa por la comida. Porque si no nos comemos, no existimos. Entonces, ¿por qué comemos tales elementos? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se fueron modificando? Bueno, y lo más interesante cuando uno investiga sobre estos temas es que no ha cambiado tanto la perspectiva que se tiene sobre la comida. Que es como, imagínate, todos los jóvenes hoy día con que hoy se ha descubierto que lo vegetariano, la comida sana, es como que ellos, ¿sabes? Yo lo respeto profundamente, se han convertido en una especie de sacerdote. Fíjate que hay toda una especie de cultura solemne, se ha sacralizado todo lo que tiene que ver con la salud y la comida. Bueno, por los excesos cometidos en las últimas décadas. Pero es que eso es antiquísimo. O sea, eso estaba en la cultura de los egipcios, fundamentalmente en la cultura de los griegos, o en la cultura de los romanos, y cómo determinados periodos de la historia fueron tan, obtuvieron tales ganancias culturales, políticas, sociales, justamente por la condición que tenían ellos la comida. ¿Entiendes? Se asentaron las grandes culturas en relación a la comida. Claro, como lo que usted nos cuenta de Egipto al principio del libro, ¿cierto? Claro. Que se transformaba en una potencia por la fértil cuenca del Nilo. Conversamos con la profesora Ana María Massa, autora de esta belleza del libro que se llama El Jardín de las Delicias, que como pueden escuchar tiene un montón de lugares de entrada, pero una de las cosas que a mí me gustó mucho del libro, Ana María, fue la posibilidad de vincular esta historia que usted nos relata con nuestra propia cotidianidad. Y quizás uno de los problemas que tenemos en el presente es que estamos tan desconectados de los procesos, ¿no? Yo aquí misma estoy tomándome un tecito de jengibre y limón con miel y uno no piensa todo lo que tuvo que suceder para que este tecito de jengibre y limón con miel pudiera llegar hasta mi termo, ¿no? Y una de las invitaciones que usted nos hace es a reflexionar respecto a los miles de millones de años y el proceso largo que la humanidad ha tenido para poder llegar a comer como come hoy. O sea, por ejemplo, tú estás tomando té hoy día porque en el siglo XIX llegaron a la zona norte del país grandes industrias inglesas que tomaban té, porque en Chile se tomaba mate hasta finales del siglo XIX. En toda América no se tomaba té. Entonces, si tú estás tomando té, esa es una huella que demuestra las empresas inglesas de la salitrera que importaron té. De ahí que se empezó a tomar té, que era como más elegante. Esto llegó en distintos sectores sociales y por eso que durante el siglo XX podríamos decir que hubo una pugna entre la presencia del mate en la zona central y cómo se iba imponiendo el té. No hacía el café es una incorporación mucho más nueva en Chile. Y eso nos explicaría, mira tú, ¿por qué Pablo Neruda se fue al oriente, desde Ceilán, después en la antigua Birmania, como una especie de secretario económico, de lo que no tenía mucha idea Neruda a finales de la década del 20, porque la importación de té que tenía Chile era la más importante de América Latina. Y Chile necesitaba comprar té en Ceilán. De ahí vienen los ingleses de Latinoamérica. Claro, porque tomamos té. De ahí viene, ¿entiendes? Ahora, es fantástico porque además se le ha incorporado el jengibre que estás tomando por una influencia mucho más nueva de los últimos 15 años. O sea que es solo, bueno, yo disfruto con todas estas relaciones, ¿entiendes? Porque te cambia aquello que estás comiendo y adquiere. Es como que te conectas con miles de seres anteriores a ti, ¿no? Claro, y además permite de traer el comercio, la dificultad. Imagínate todo lo que hay detrás
es como, a ver, cuando yo era pequeña los pollos había que tenerlos en el gallinero, y hoy día los niños creen que los pollos están en el supermercado y que vienen así desde el origen, ¿no? Que están envueltos en plástico y están sin plumas. Nadie ha visto un pollo con plumas. Entonces, esto que es siempre la comida, pero a través de la comida están los símbolos de la cultura, el desarrollo económico, las visiones, todo. Entonces es bastante entretenido. Bueno, eso Es es lo muy que yo entretenido. quise transmitir en el libro. Y además, recordar un poco las grandes obras de, de la literatura, la pintura, la arquitectura, que es una de mis mayores pasiones. Claro, pero también es interesante cómo el mundo de la representación, como usted cita, ¿no? Las pinturas, la literatura, aparece como un antecedente histórico, como han dicho muchos otros historiadores, ¿no? Que también los imaginarios son parte de la historia al Claro. dejarnos huellas del pasado. Y una de las cosas que pasa muy bonito con el libro El Jardín de las Delicias es que tiene todo que ver con el presente. Es un libro de historia, pero que tiene todo que ver con el presente y con la manera en que seguimos relacionándonos con la comida. Y para terminar, quería preguntarle respecto a eso, Ana María, porque a propósito de que se viene el 18, se vienen estas fiestas, ¿y qué es lo que más hacemos para el 18? No bailamos cueca ni cumbia, comemos un Comemos. montón. ¿Por qué cree usted que sigue teniendo la comida, incluso en un momento en que tenemos tanta tensión con ella, especialmente las mujeres, con estos mandatos sobre el cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué sigue siendo la comida este espacio de encuentro, de regaloneo, de goce, de mirada comunitaria, que se presenta como en ningún otro espacio? Claro, mira, porque eso está en el origen de nuestra civilización. O sea, piensa tú que el lenguaje surge en relación a dos condiciones fundamentales. Hace 200.000 años, surge como una necesidad de comunicación a través, bueno, de elementos que son mutaciones genéticas que se van a ir dando en estos Homo sapiens. Y surge como la forma de comunicarse en torno al fuego, y el fuego es el elemento donde se come, ¿entiendes? Para comunicarse en relación a la comida está el fuego y el lenguaje. Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero llevamos en nuestro ADN la condición de que la comida, fíjate que a nadie le gusta comer solo, ¿eh? Porque la comida, desde el origen, es una forma comunitaria de colaboración, de distintas prácticas, de inventos sobre algo, y el disfrute que provoca la comida se asocia a los grupos que comparten la comida. Bueno, y esto uno lo encuentra, ya te digo, desde las culturas más antiguas, como es importante invitar a comer y quiénes son los que merecen estar en tu mesa. Tú no invitas a cualquiera a comer. O sea, para el 18, los que vayan a las celebraciones comunitarias irán a fonda, pero los otros todos se van a reunir en sus casas. Va a estar el asado, van a comprar o van a hacer las empanadas, y siempre hay una especie de premio que se transmite por la comida. El que hace mejor el asado, el que hace la mejor ensalada, quien hace, imagínate si una abuela nos hace las empanadas, esas empanadas son insuperables para todo ese grupo. Entonces, todas las sociedades necesitan estos momentos que en Chile representa el 18, porque como te digo, aunque no nos demos cuenta, está una especie de identidad con lo colectivo, porque es una fiesta de origen político, pero al mismo tiempo, si el 18 fuera en junio, yo no sé si sería tan alegre, pero es justamente en septiembre que de manera subconsciente están saliendo las flores, están los aromos, están los días que ya todos pueden estar en los campos, que son fiestas campesinas en su origen. Entonces, todo viene desde la comida. O sea, la comida es como el núcleo originario de todo esto que después se expande. Hasta, te puedo poner después, las fiestas de Navidad. Observe que la fiesta de Navidad es fundamental, aunque no sean cristianos, pero todos celebran en todas las culturas, todas. Las fiestas incluso están asociadas a tres elementos, podríamos decir, las fiestas de comida, que son las de origen del Estado, ¿no? De tipo político, que son las más nuevas,
las otras son de origen religioso, y esas de origen religioso vienen desde los antiguos calendarios estacionales, las fiestas de primavera, la siembra y la cosecha, que son ahí asociadas a lo religioso. Y por eso que es muy interesante entender qué tipos de comida hay en todos los países. Hay comidas que se hacen para tal fiesta, comidas para otra fiesta. Claro que sí, que Nuestra tiene... comida de Semana Santa, que es la comida de los pescados, todo. Aunque no hayan comido en todo el año, fíjate que están todos desesperados que no suba el precio de la merluza o del congrio para la Semana Santa, porque esa fiesta está asociada a las antiguas prohibiciones religiosas de la Iglesia Católica, que en Semana Santa había que hacer penitencia, por lo tanto no se debía comer carne, porque la carne suponía el placer que nos podía llevar a pecado. Siempre esta idea de la carne con lo pecaminoso en la cultura cristiana. Entonces, yo lo encuentro muy entretenido, muy fascinante. Es muy entretenido, bueno, y el entusiasmo de la profesora Ana María Mazza nos contagia y está en este libro, El Jardín de las Delicias, que es un libro lleno de mucho cariño por la historia, por las comidas, por los procesos culturales que nos trajeron hasta acá. De verdad, Ana María, yo disfruté muchísimo leyendo el libro, así que le agradezco eso y le agradezco este tiempo con Radio Universidad de Chile. Yo encantada, te agradezco a ti muy especialmente y a la radio de la Universidad de Chile. Un gusto. Bueno, le mando un abrazo, le deseo un buen inicio de la semana, al igual que a todos nuestros auditores y auditoras, a nuestro equipo maravilloso, las chicas González, al otro lado del vidrio, a Tania y a Camila, que nos han puesto al aire hoy, y a Manuel, que nos pone ahí a la vista de la gente que nos ve en Facebook y en YouTube. Mañana regresamos a las 10 con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao. Chao, hasta luego, chao, chao.